Asambleísta, doctora Yoconda Salto, Washington Delgado la saluda para gran parte de la costa que nos está escuchando. El primer tema que quisiera que usted nos detallara en respuesta al veto presidencial de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Entendemos que el Pleno se ratificó en el texto original de la disposición transitoria quinta sobre la remuneración de los profesores. ¿Cuáles son los detalles? ¿Cuál fue su gestión, doctora Yoconda Salto? Bienvenida, buenos días. Bueno, muy buenos días y muchas gracias. En realidad, luego de que se presentó el veto del presidente en la Asamblea Nacional, quienes somos maestros y estamos conscientes de cada una de las necesidades que tiene la educación ecuatoriana y entre ellos un salario digno, precisamente luchamos por esta transitoria quinta que de una u otra forma respalda y garantiza de que los derechos, del derecho a un sueldo digno, pues se manifieste dentro de la ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional, pero ratificando su contenido tal como estuvo establecida. Dentro de algunos aspectos también no muy conforme dentro de lo que puede ser un cambio de la educación en el país, considero de que si bien era el momento preciso para que se determine en sí una ley que promueva cambios radicales en la educación ecuatoriana, pues esta ley no ha atravesado algunas de las circunstancias por las que ya el Magisterio Nacional lo ha experimentado y lo ha venido experimentando luego de que América Latina mismo estableció un proceso de cambio y de transformación a la que se sumó el Ecuador con el propósito de dejar esa educación de la década de los 90 y dar paso a una educación del siglo XXI. Sin embargo, nuevamente hemos regresado con esta ley a establecer un currículum único bajo un tronco común, que es lo que prácticamente fue desechado y descartado en nuestro país, y automáticamente aquí se señalan, porque nuevamente la ley confunde, y se señalan dos tipos de bachillerato, el bachillerato en ciencias y el bachillerato técnico. Eso implicaría que en cuarto curso los estudiantes con una edad de 15 a 16 años, en cambio ahora, tengan que escoger cuál va a ser su especialidad para luego vincularse con algún tipo de profesión. Es lamentable porque la educación en nuestro país debía encaminarse hacia el desarrollo científico, hacia el desarrollo tecnológico, hacia el hecho de que seamos hombres y mujeres, seres ecuatorianos de ciencia los que nos vinculemos en este proceso, y más no que se hable de una educación técnica que lo único que servirá es para establecer mano de obra calificada y que a futuro implicará pues que sean quienes se involucren dentro de las áreas de trabajo que funcionen a través de transnacionales, que es la dinámica económica en nuestro país. Ese es un malestar muy personal y un análisis que he hecho de manera muy exhaustiva. No es solamente mi pronunciamiento, es también el pronunciamiento de la Universidad Andina, quien se sumó a ese proceso de cambio y de transformación, en donde prácticamente el bachillerato en ciencias estaba consolidado hasta quinto curso y el bachillerato por especialidad en sexto, lo que permitía las materias de prerequisito para que los estudiantes puedan vincularse con carreras vinculadas con la ciencia. Doctora Yoconda Saltos, yo acabo de leer el libro Basta de Historias de Andrés Oppenheimer, que hace una investigación en todos los países del mundo sobre educación y también en Latinoamérica. Lástima, a Ecuador no lo incluye en el análisis, pero una de las conclusiones, por eso yo comencé preguntándole a usted sobre el tema de los salarios de los maestros, así como se pide la evaluación de los maestros, la preparación de los maestros, también es elevarle la categoría, por decir así, lo social al maestro, que no sea considerado como la última rueda del coche, o que no sea considerado una profesión a la que se dedican personas que no tienen aspiraciones en otras áreas. En otros países, Finlandia, por ejemplo, Andrés Oppenheimer pone ahí este caso, que los mejores estudiantes buscan ser maestros porque además de estar bien remunerado, está bien recibido por la sociedad. Me refería a esto con la primera pregunta, doctora Yoconda Saltos. ¿Cree usted que los niveles de sueldos que se van a lograr ahora con esta ley, y más que nada la proyección, estaría llevando al maestro a ubicarlo en una posición destacable? Bueno, yo considero de que el maestro tiene que ser bien remunerado. Lamentablemente se estableció dentro de esta ley el reglamento de escalafón del Magisterio Nacional, con lo cual se nos obligó a votar por una ley que no es la mejor para el país, que no estipula cambios sino retrocesos, en primer lugar.
En segundo lugar, el establecer un sueldo de $775 para quienes ingresan al Magisterio Nacional. Considero de que es una gran lucha, porque en realidad para lo que se estaba ganando, que era $345, es sustancial el incremento salarial. Se ha duplicado prácticamente. Sí. Prácticamente está duplicado. Pero no por ello podemos decir que es el mejor salario para una persona que está vinculado dentro de un ejercicio docente que es la base fundamental del desarrollo económico de nuestro país. Así es. Entonces no podemos decir que es el mejor salario. En tercer lugar, qué lamentable que es que las personas que están dentro, las personas que ya están dentro del Magisterio Nacional, pues ahora tengan que iniciar nuevamente un nuevo proceso de evaluación, tienen que tener maestría, tienen que nuevamente invertir en su proceso de formación para poder ganarse ese mínimo que el Estado ha garantizado dentro de esta ley, para que puedan sus salarios pues ser mejorados. O sea, es lamentable, lo digo porque no hay el reconocimiento a lo que el maestro ha hecho. Doctora, pero tienen una maestría, tienen que pagar de su propio sueldo. Ah, sí, eso es lo que iba a preguntarle. ¿Cuánto cuesta? Claro, yo iba a preguntarle esto. $4,000. Porque la maestría es necesaria, inclusive hay países donde ya tienen a profesores con maestría desde la misma primaria, es decir, el primer grado ya son máster en educación, etcétera. Pero lo que usted nos dice es destacable, porque si el gobierno financiara la maestría de los profesores, ahí sí iría en coherencia con los $775, porque hay maestrías que cuestan 3.000, 5.000 como las más económicas. Esto no se logró entonces. Bueno, eso no se logró. Nosotros habíamos solicitado, inclusive en la Ley Orgánica de Educación Superior, de que sea el gobierno nacional el que invierta, por lo menos en una parte. Ya no quisieron en su totalidad, porque esa fue la propuesta al inicio, por lo menos en un 50%, para que puedan ser profesionalizados los docentes. Sin embargo, no se accedió, no hubo ese propósito, porque eso sí implicaría el hecho de que se están preocupando, que el Estado se preocupa por mejorar la calidad de la educación. Si los profesores tienen una constante capacitación y un proceso de profesionalización, eso implica que el país en educación puede cambiar. Caso contrario, no. Con el sueldo que percibe el Magisterio Nacional, ¿usted cree que puede pagarse siquiera un curso de capacitación? Los cursos de capacitación que promovía, no sé cómo irá a ser ahora, el Ministerio de Educación para ascenso de categoría costaban $80 en el tiempo en el que yo estuve involucrada dentro de ese proceso. Así es. Bien. Quien le habla tuvo que profesionalizarse y tuvo que invertir en ese tiempo en sucres, 2 posgrados, 10 millones de sucres. Dejo de tener que una casa o dejo de darles a mis hijos por profesionalizarme, por interés personal. Pero ¿usted cree que otras personas también lo van a hacer? ¿Otros maestros también lo van a hacer? Lo hacen en la medida de sus posibilidades, porque también no pueden descuidar las cuestiones que tienen o los compromisos que tienen con su hogar. Entonces, eso debe tomar en consideración el Estado. El sueldo no es significativo como para que nosotros los maestros podamos seguir también invirtiendo en nuestros procesos de formación y de capacitación. Sí, hay dos completamente gratuitos, ¿no? Yo por lo menos considero así. Esperaríamos, porque realmente hay que hacer esto de fondo. De lo contrario, si el maestro no se profesionaliza, no se prepara más, no podríamos exigir que el nivel educativo o los estudiantes aumenten también en sus estándares. ¿Cómo está entonces esta nueva ley orgánica de educación intercultural, doctora Yoconda Saltos? Respecto ya al pensum, asumamos el tema y dejemos pendiente el tema de los maestros, ya seguirán ustedes en la lucha y creo que la opinión pública en general para apoyarlos. Pero a nivel de los alumnos, ¿qué hacer para que el nivel ecuatoriano, ese promedio internacional que nos ha calificado siempre muy bajo, sea en algún momento mejorado? Usted algo ya ha adelantado diciendo como que no está tan de acuerdo con los cambios. Si podría darnos más detalles al respecto. Ya, yo considero también y presenté un capítulo sobre el proceso de evaluación. El proceso de evaluación que se instaura en la Ley de Educación Intercultural tiene un carácter, para mí, punitivo y de persecución, que ha sido desechado en todos los países del mundo. No se puede hablar de procesos de evaluación al estudiante por separado, al maestro por separado, al directivo por separado, a través de los denominados estándares de calidad que se van a establecer. ¿Por qué? Porque una evaluación debe ser sistemática
Y la sistematización implica el hecho de determinar las deficiencias, más no de decir usted, señor profesor, no sirve, se va. No, eso no puede ser, porque el Estado ha invertido en ese recurso humano. ¿Cómo invierte en ese recurso humano? A través de la universidad y luego pagándole un sueldo. ¿Para qué? A través de la práctica también se vaya formando, porque uno se forma profesionalmente de manera teórica y de manera práctica. Entonces no es cuestión de decir usted no vale, se va. No, hay que determinar las deficiencias del sistema. ¿Cómo se determinan las deficiencias del sistema? Evaluando al alumno, evaluando al maestro, y eso permite determinar cuáles son los conocimientos adquiridos y cuáles son las deficiencias del proceso. En ello implica el hecho de implementar a futuro pues la capacitación docente en dichas deficiencias y también la recuperación pedagógica para el estudiante. Entonces tiene que estar todo dentro de una sinergia, que a futuro no se diga que va a haber un proceso de capacitación de inducción, si de eso no se trata. La deficiencia del sistema radica principalmente en el proceso pedagógico, es decir, la relación alumno-docente y cómo se, en este caso no transmite, sino difunde, y cómo llega el maestro con el conocimiento al estudiante y cómo el estudiante aprende. Entonces, esas deficiencias son las que se deben tomar en consideración para establecer planteamientos de carácter metodológico y didáctico que permitan ir mejorando en forma eficiente la calidad de la educación en nuestro país. De acuerdo, doctora Yoconda Saltos. Mientras usted hablaba, recordaba que hay profesores que lastimosamente deben dedicarse a otras actividades para redondear el presupuesto. Imposible pedirles que hagan todo lo que usted aspira, es decir, dedicarse al desarrollo de los alumnos, a investigar, etcétera. Para concluir y agradeciéndole esta entrevista, y le comento que esta radio siempre está apoyando y tratando dentro de lo posible también a la educación, porque todos los temas que tratamos en lo político, económico y social terminan en la educación o comienzan en la educación, y si no la elevamos tendremos los mismos problemas de siempre. Ahora, sobre este tema, y para concluir, le hago la última pregunta, inclusive como planteamiento. Es cierto que la educación debe proveer conocimientos, investigación para que se genere la innovación, creatividad, etcétera, pero también debe comenzar y terminar en valores. Y allí me enteré que el Pleno de la Asamblea rechazó lo que el presidente de la República había incluido en el veto, para que se dé clases optativas en los colegios y escuelas fiscales de moral y de religión. ¿Qué de verdad hay esto que la mayoría dijo tiene que ser laica la educación? ¿Cuál es su posición al respecto? En donde los pobres, especialmente que van a las escuelas y los colegios fiscales, deben aprender moral, doctora Yoconda Saltos. Bueno, en primer lugar yo considero que ser laico no significa ser ateo. Y considero de que aún aquellas personas que no creen en que existe una ley suprema o un ser supremo, pues a lo mejor se inclinan por el diablo. Entonces yo personalmente considero de que el hecho de que se dé religión en las instituciones educativas, como decía el veto presidencial, a pedido de los padres de familia, era un derecho que tenemos los ecuatorianos, porque quienes hemos sido formados dentro de preceptos religiosos, hemos afianzado valores morales y queremos que se siga trabajando de esa manera con nuestros hijos. Los pobres, como usted dice, que no pueden acceder a una educación particular de carácter religiosa, tienen el derecho a decirle a una institución del Estado: yo quiero que mis hijos sean formados en valores cristianos. En ningún momento eso era impositivo, ni obligatorio, ni era una materia a ser aprobada. Solamente era una resolución de los padres de familia para que exclusivamente a sus hijos se los dé. Tampoco es discriminatorio. ¿Por qué? Porque como aquí existe libertad de una educación de acuerdo a las propias creencias, pues los otros padres de familia que deseen dar otro tipo de forma de valores a través de otro tipo de religión, el articulado quedaba abierto para que pudieran hacerlo. Entonces es muy lamentable que eso se haya retirado. Y peor aún, algo que yo objeté y por lo que tuve que luchar, en el sentido de que solamente se señalaba la parte cognitiva dentro de esta ley, y más no se hablaba de lo procedimental y actitudinal, que es lo que usted acaba de mencionar hace un momento.
El ser humano es un ser de dimensiones integrales, saber hacer, saber conocer, saber ser. Y eso implica formar en actitudes y valores. Hasta el momento se inició todo un proceso para que esto se instaure en el país y se lo quiso sacar de un plumazo. Ventajosamente logré que esto quedara dentro del planteamiento de la ley. Ahora vamos a ver si trabajando con ejes transversales logramos alcanzar dichos valores, o será que más bien debe haber actividades extracurriculares que permitan el fortalecimiento de esos valores en una sociedad como la que actualmente nosotros vivimos, en una sociedad de desigualdad económica, en donde la parte emocional de los jóvenes no es estable y requiere, en este caso, de una formación que le permita mantenerse en sus valores a pesar de la adversidad. Doctora Yoconda Salto, la apoyamos, la felicitamos y me alegra mucho haber conversado el día de hoy con usted. Le agradezco. A usted también, muchas gracias. Muchas gracias.